el caso anterior. Bueno, aquí otra vez es el balance para saber dónde se me van y bueno, pues destacar probablemente en el caso del 2,4D, fijaros la gran cantidad que yo elimino por el ánodo, es decir, fenómeno de electromigración, ¿verdad? La pequeña cantidad que me queda después del tratamiento. También hay una parte que, como es bastante polar, se me va por gravedad, ¿verdad? Bueno, esa es la animación de lo que ocurre. Pues otra vez, aquí tengo mejor control del pH, que también es importante, ¿eh? No solamente miramos cómo ha variado los perfiles del contaminante, sino que vemos perfiles de temperatura, perfiles de pH, cómo varía la cantidad de agua en el suelo. Yo no lo estoy mostrando porque necesitaría muchísimo más tiempo, ¿vale? Bueno, pues también digamos que aquello funciona. La tercera opción que teníamos eran las barreras electrocinéticas, es decir, para contener, fundamentalmente, además de lavar, lo que queríamos era contener para casos de accidentes y demás. Bueno, la situación, como os decía antes, es ánodo, cátodo, ánodo, cátodo, ánodo, cátodo, con lo cual los flujos entre ánodo y cátodo en la periferia es lo que intentábamos, bueno, conseguir que no pasase el contaminante, digamos, de esta zona, ¿eh? Bueno, además de lavar, lógicamente, el suelo. Vale, pues volvemos a tener otra vez experimentos de 30 a 40 días, experimentos largos, valor de referencia. En el caso del 2,4D, pues ocurre lo que nos ha ocurrido casi siempre, es decir, casi el 50% se nos va a la atmósfera, se volatiliza, y bueno, pues también, casi como en todas las configuraciones, funciona bastante bien. Es un contaminante, un pesticida polar, y bueno, pues al final de esos 30-40 días, pues tengo concentraciones del orden de 4-5 miligramos, es decir, una quinta parte de lo que inicialmente tenía en el suelo contaminado. En el caso de los ifluorfen, bueno, pues probablemente son los mejores resultados que hemos obtenido. Es decir, ese es el experimento de referencia, ahí se nos va muy poquito por volatilización, pero fíjense los valores, es decir, aquí siempre nos habíamos quedado en 11, 12, 13 miligramos, pues ahora llegamos en ese experimento a 7,45 miligramos de oxifluorfen por kilo de suelo seco en ese experimento en barreras de contención. Bueno, otra vez el balance, que no lo voy a comentar, ¿verdad? Otra vez, bueno, aquí también tenemos lo que se observó, fue un ligero calentamiento en la zona de los electrodos. Si tenemos temperaturas más altas, pues hay evaporación de agua y, lógicamente, parte del contaminante que esté en esas zonas próximas a los electrodos, pues también se va a volatilizar. Vale. También tenemos buen control del pH. Comparado, cuando hablamos de buen control del pH, es comparada con la primera configuración, cuando teníamos hileras enfrentadas. Bueno, ese es un resumen. En el caso del 2,4D, pues lo que eran hileras enfrentadas, lo que llamamos el flushing, el lavado del suelo, no funciona. Cuando teníamos disposición circular y teníamos un cátodo en el centro y 6 ánodos rodeando a ese cátodo, también funcionaba muy bien. Y en el caso de los ifluorfen, los mejores resultados es con los últimos que acabamos de ver, utilizando barreras electrocinéticas. Tienen luego aquí, no lo voy a leer, un poco resumen, conclusiones. Evidentemente, tecnologías asistidas electroquímicamente nos permitían eliminar los pesticidas que estaban contaminando esos suelos, ¿verdad? Y tanto para contaminantes polares, la molécula que habíamos elegido era el 2,4-D, como para contaminantes no polares, la molécula que habíamos elegido como diana, pues era el oxifluorfen, ¿verdad? Teníamos que, también es una conclusión importante, es decir, aproximadamente un 25% del pesticida, o incluso en algunos casos más, se nos iba por volatilización, y la disposición de electrodos, como se podía presuponer inicialmente, pues juega un papel importante, como hemos comentado. Bueno, digamos que la segunda parte de la investigación ya la teníamos resuelta, es decir, naturaleza de los pesticidas, pues estamos viendo que tiene influencia, la configuración electródica también tiene influencia, y luego venía el escalado, es decir, aunque habíamos ido directamente a escala bancada, es decir, lo que uno se encuentra en la bibliografía, estamos hablando de mililitros, vamos,
Instalaciones de 1 litro de suelo tampoco son muy frecuentes, pero es quizás el tamaño más grande. Nosotros nos habíamos ido a escala semibancada directamente, pero queríamos tener experiencias en, bueno, pues en reactores electroquímicos mucho mayores. Y bueno, hicimos experimentos, pues empezando en la escala pequeñita, que la utilizamos pues para ver el cambio de escala, porque ya digo que la mayoría de los experimentos nosotros los hemos hecho en instalaciones tipo bancada, de 175 decímetros cúbicos. Bueno, luego tuvimos suerte de conseguir una financiación a través del programa InnoCampus. Las universidades que éramos redes de excelencia, hubo ahí una convocatoria de programas InnoCampus y bueno, solicitamos para hacer prototipos para remediación de suelos y tenemos allí en Ciudad Real, en el ISQUIMA, el Instituto de Tecnología Química y Medioambiental, 2 instalaciones, una de 16 metros cúbicos y otra de 32 metros cúbicos de suelo, es decir, ya son prototipos para hacer experimentos reales, ¿verdad? Pues bueno, pues en todas esas escalas hicimos experimentos, ¿vale? Esa es la grande. Decirle que un experimento de eso, lo que es la preparación del suelo, pues seguramente que tardamos un mes y medio en preparar el experimento, ayudados con el grupo del profesor Vicente Navarro Gamir, ingeniero de caminos. En la parte de preparación del suelo, ahí nosotros no tenemos los conocimientos necesarios para preparar un suelo que sea lo más real posible, es decir, que se parezca pues, a un suelo que vamos a tener luego contaminado y que intentaríamos remediarlo mediante remediación electrocinética o alguna otra tecnología. Y también un tema importante es el coste de un experimento, es decir, un experimento de esto del orden de 6.000 euros. Es decir, que hay que pensar muy bien el experimento, es a lo que quiero ir. Es decir, si tardamos en preparar el suelo un mes y medio y un experimento pues son 6.000 euros, pues la financiación de la universidad es la que es, pues hay que estudiarlo bastante. Pero creemos que se saca mucha información, evidentemente, información real. Y como digo, en otras cosas el tamaño no importa, pero aquí lo que sí hemos observado es que importa bastante, ¿verdad? Esos son los planos, las zonas, dependiendo del tipo de escala que hayamos utilizado, laboratorio, bancada y prototipo. La concentración, cuanto más color azul, es que queda menos contaminante. Entonces, sin entrar en muchas historias, ¿verdad? Lo que sí se observa es que en la escala prototipo eliminamos la mayor parte del contaminante, ¿verdad? Eso es para el caso del contaminante polar, el 2,4-D, y para el caso del contaminante oxifluorofén nos elimina en el mismo tiempo prácticamente todo, pero bueno, pues tenemos también las mismas diferencias. Es decir, escala laboratorio se consiguen en los mismos tiempos, se consigue menores eliminaciones que en la escala bancada y en la escala bancada menor que en la escala prototipo. El porqué es por los diferentes fenómenos que juegan en un sitio y en otro, que son muy diferentes, y es una de las grandes conclusiones que creo que hemos sacado y que no estaba reportado en literatura. Es decir, igual que en los temas de tratamiento de agua, pues la mayor parte de la investigación que se hace está publicada. En el caso de remediación de suelos y sobre todo remediación electrocinética, la mayor parte de la investigación está bajo patente, que también es importante. Si observamos la comparación que hay, da igual que el pesticida sea polar o no polar y los diferentes mecanismos. El azul morado, el azul más oscuro, serían mecanismos electrocinéticos, es decir, todos esos fundamentos que explicaba yo al principio, electromigración, electroforesis. El marrón es volatilización, es decir, la mayor parte que hemos eliminado en la escala prototipo ha sido, hemos calentado el suelo, por calentamiento del suelo se nos está volatilizando y ahí los fenómenos electrocinéticos son importantes. A medida que vamos reduciendo la escala, son más importantes los fenómenos electrocinéticos. ¿Vale? Bueno, digamos que esa es una parte de la investigación que está terminada. Y ahora voy a contar, no me voy a pasar más de 3 minutos ya, algunas otras cosas que se pueden hacer, y que son muchas. Y una de las ventajas que tiene la tecnología electroquímica es que se puede integrar con otras tecnologías, ¿verdad? Y dijimos, bueno, pues vamos a pensar cosas.
lo que estamos haciendo en cualquiera de las configuraciones es lavar el suelo, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué no pensamos en barreras reactivas permeables? Es decir, si yo tengo un suelo contaminado y estoy lavando el suelo, es decir, por el flujo electroosmótico que hemos comentado antes y que va desde el ánodo al cátodo, es decir, el agua que tiene el suelo o el agua que yo añado como líquido de lavado, la estoy desplazando desde el ánodo hacia el cátodo. Y si en mitad se encuentra con una barrera para eliminar ese contaminante, ¿qué meto en la barrera? Bueno, pues puedo meter lo apropiado, es decir, carbón activo. Muchas investigaciones de tratamiento de agua pues es con carbón activo. Si yo meto ahí un carbón activo, pues seguramente que ese pesticida se me va a quedar absorbido al carbón activo. Luego al final tendría que sacar el carbón activo y, bueno, regenerarlo o tratarlo como un residuo peligroso, porque ya sería un residuo peligroso. Esa es una opción. Ahora os comentaré algunos resultados, vamos, conclusiones más que resultados. Otra opción que tendríamos, microorganismos, es decir, también estamos trabajando en lo que llamamos biorremediación de suelos, y si la combinamos con tecnología electrocinética, electrobiorremediación de suelos, ¿verdad? Si ahora pongo yo en esa barrera, en vez de carbón activo, microorganismos que los tengo aclimatados para ese tipo de pesticida, pues seguramente que habrá una degradación del pesticida en esa barrera donde tengo los microorganismos. Esa es otra opción, ¿verdad? Y la tercera, las plantas, es decir, una forma de remediar suelos, se ha aplicado mucho en el caso de metales, es por fitorremediación. Plantas que van a asimilar esos metales pesados o esos pesticidas, ¿verdad? Yo las podría ayudar. El problema de las plantas es que las raíces llegan, bueno, lo tengo, creo, en una... Sí. Las raíces llegan hasta donde llegan. Si yo esos contaminantes los acerco a las raíces, mediante electroquímica, ¿verdad? Le meto un cátodo, le meto un ánodo, si acerco el contaminante a esas plantas, pues seguramente que estaré mejorando el proceso de fitorremediación a solas, ¿verdad? Meto la tecnología de electroquímica y tengo una electrofitorremediación, ¿vale? Bueno, ya digo, sin entrar en resultados, bueno, esas son algunas de las conclusiones que hemos sacado. Es decir, en el caso de la absorción, pues hemos visto que es una tecnología eficiente para la eliminación de pesticidas en suelo, en experimentos de 15 días, es decir, incluso experimentos más cortitos, antes hemos hablado de 40, 30 días, bueno, pues se consigue eliminar del orden del 70% del contaminante, y además el principal mecanismo es la absorción. El principal mecanismo de eliminación del contaminante es la absorción, y disminuimos el efecto de la evaporación, que en el caso de el contaminante polar, del 2,4-D, recordar que había un efecto importante de volatilización, del orden del 50%, ¿vale? En el caso de las biobarreras, es decir, microorganismos, he sustituido el carbón activo en esa barrera por microorganismos que están adaptados a ese tipo de contaminantes. Pues bueno, ahí tuvimos un problema. Vuelvo otra vez a los frentes ácidos y el frente básico que comentaba en los fundamentos de los procesos electrocinéticos. Claro, yo hablaba de lo que ocurría con los metales que estaban en el suelo, ¿verdad? Y ponía el ejemplo de los metales, pero estaba diciendo que ese frente ácido teníamos pH del orden de 2 y de 3, y en el frente básico podemos tener pH del orden de 10 y de 12. Claro, ¿cómo afecta eso a los microorganismos? Pues los microorganismos funcionan, como las personas, a un determinado pH. Bueno, pues ahí tuvimos un problema. ¿Cómo se resolvió ese problema? Cambio de polaridad. Cada 24 horas cambiábamos la polaridad. Lo que era ánodo pasó a ser cátodo y lo que era cátodo pasó a ser ánodo. Con lo cual, esos frentes ácidos y esos frentes básicos no les dejábamos avanzar. Y por tanto, en el centro, que es donde teníamos la barrera de microorganismos, aquellos estaban en el pH que nosotros queríamos que estuviese para poder degradar ese pesticida. Bueno, pues después de un tercio de 2 semanas obtuvieron eliminaciones del orden del 36% del contaminante. Y en el caso de la fitorremediación, pues también hemos observado en algunos casos mejora respecto de la solamente con plantas, es decir, la electrofitorremediación mejora los resultados de la fitorremediación. Y ya para terminar,
Es decir, la última de las cosas que estamos pensando es sostenibilidad de la tecnología. Y, bueno, hay por ahí una creencia de que todo el tema de la electroquímica es muy costosa, necesita muchos kilovatios, ¿vale? Aquí el electrón es nuestro reactivo, es decir, en cualquier otro de los tratamientos son productos químicos. Nosotros el electrón, que es mucho más limpio, evidentemente. La mayoría de los productos químicos pues son productos peligrosos, que hay que manipularlos, hay que transportarlos y que normalmente dan productos intermedios, ¿verdad? La electroquímica es más limpia, es el electrón. El electrón al final necesita una fuente de energía, ahí tenemos un potencial, lógicamente, una fuente de alimentación, generamos ese potencial. Bueno, pues ahora en lo que estamos trabajando, es decir, bueno, pues ¿por qué no la fuente de energía es una fuente de energía sostenible? Bueno, tenemos allí en el edificio, esto está en el edificio Enrique Costa, bueno, pues tenemos paneles solares, tenemos aerogeneradores y bueno, pues se trata de aprovechar la energía solar o la energía eólica para alimentar las fuentes de alimentación y a partir de ahí pues generar nuestro reactivo que es el electrón, ¿vale? También tenemos publicado ya algunas cositas sobre esto, pero por aquí es por donde hay bastante avance. Y como digo ya para terminar, pues bueno, pues siempre agradecer a los que nos financian, fundamentalmente en el caso de la remediación electrocinética, pues ha sido el Plan Nacional. Este primer proyecto, el del Innocampus, es el que nos permitió construir esas piscinas, le llaman nuestros doctorandos, la de 16 metros cúbicos y la de 32 metros cúbicos, que nos ha permitido hacer experimentos a una escala prácticamente real. Y estos son los dos últimos proyectos del Plan Nacional. Yo he contado resultados del anterior, que terminó pues, en diciembre del 2016, que es temas de eliminación de pesticidas, ¿verdad?, en aguas y suelos, ¿verdad? No he hablado nada de tratamiento de aguas porque es la parte más sencilla para nosotros. Es decir, una vez que yo he conseguido trasladar el contaminante del suelo y lo he extraído, luego también por tecnología electroquímica, utilizando ánodo de diamante dopado con boro, prácticamente conseguimos mineralizar todas las muestras, ¿vale? Y el último proyecto, que es en el que estamos trabajando, es continuación del anterior. Son organoclorados, pero bueno, dentro de los pesticidas plaguicidas, si fuésemos a esa diapositiva que enseñaba donde estaban clasificados, hay pesticidas plaguicidas que son organoclorados. Bueno, ha sido dar un pasito más. El problema de la volatilización, antes de que me lo preguntéis ya me adelanto yo, que en el proyecto primero que tuvimos de temas de pesticidas, ahí no lo teníamos contemplado, pues porque no sabíamos que iba a ocurrir. Pues bueno, pues ahora ya en el segundo sí que lo tenemos contemplado y lo que hacemos es poner barreras de carbono activo que luego regeneramos y tratamos. Y creo que, bueno, más o menos en hora. Con esto, pues muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestra asistencia, que siempre os de agradecer. Nada más. No sé si hay alguna cuestión o alguna. Sí. Aunque soy químico, pero no me dedico a esto, como bien acabamos de activar, dentro de las tecnologías, la tecnología electroquímica, la tecnología, por ejemplo, de ionización, el grupo de comando neutral y otras técnicas como pueden ser las de carbono activado, ¿cuál es, dijéramos, en la bibliografía la tecnología más eficaz y que rinde mejor, es decir, y más óptima, desde el punto de vista medioambiental? Vamos, la tecnología la más óptima no creo, vamos, depende del tipo de contaminante, a lo mejor tienes una tecnología óptima. Pero dependiendo del contaminante y dependiendo de las concentraciones, fundamentalmente tendrás una o tendrás otra. Es que depende para qué. Es decir, claro, yo te puedo hablar maravillas de la tecnología electroquímica, pero seguramente que Fernando pues me dice que la ozonización pues puede ser mejor, depende. O sea, yo te hablo de mi libro, vaya. Claro, lo que decía hace un momentito, es decir, para nosotros el reactivo es el electrón, que es muy limpio. El inconveniente es, pues bueno, pues que la energía eléctrica cuesta dinero, probablemente más que un producto químico.
Bueno, pues eso lo resolvemos o lo intentamos resolver, pues la última transparencia, pues me busco la ayuda de energías sostenibles, energía solar, energía eólica. Los reactores electroquímicos, más ventajas, pues trabajan a presión y temperaturas ambiente. Te vas a otro tipo de tecnologías, pues a lo mejor una oxidación húmeda, cuando tienes algún compuesto que es difícil de mineralizar, pues ya tienes presiones y temperaturas altas, catalizadores. Es decir, ¿qué es lo mejor? Pues depende. Y luego hay otra cuestión que también es importante, es decir, procesos convencionales y procesos emergentes. Esta tecnología, la tecnología electroquímica, en algunos casos es una tecnología emergente. Claro, luchar con algo que ya está más desarrollado, más implementado, a veces no es fácil. Bueno, yo antes de estar aquí en la universidad estuve en una empresa, y cuando uno está en una empresa pues va a lo que no quieren que le compliquen mucho la vida. ¿Entender lo que quiero decir? Es decir, el que está produciendo pues sabe que tiene que producir al día tantas toneladas al día. Y si aquello le funciona, bueno, yo puedo llegar y decirle, pues yo antes que meter una ozonización, una oxidación húmeda, pues me iría a una electrooxidación, es decir, que sería otra cosa diferente a lo que yo he hablado aquí, y la ahorraría. Bueno, los ahorros, te pediría que se lo tienes que demostrar, llevarías pruebas de laboratorio, planta piloto. Llegar a implementar tecnologías novedosas pues lleva a su tiempo. A medida que te va pidiendo la legislación ser más restrictivo, pues bueno, pues hay cosas que uno ve que no es capaz de llegar ahí, y por otras tecnologías pues sí, y a lo mejor eres capaz de implementar esa tecnología. Pero digamos que una mejor frente a todas las otras, yo creo que eso no existe. Dependiendo de cada situación, pues unas se pueden comportar mejor que otras. Más curiosidades. Jesús. Quizás sea un poco al barrio sobre la volatilización que ha hablado, hay casos de un 50%. Sí. Y de un par de cosas. No sé si eso no es un problema porque supone una transferencia de un 50% a la atmósfera. Sí, es un problema. Sí. Por eso decía que en el primer proyecto que solicitamos esa opción no estaba ni contemplada. Bueno, es verdad que cuando solicitamos el primer proyecto tampoco estaba contemplado que íbamos a tener los 16 metros cúbicos y los 32 metros cúbicos, y que íbamos a trabajar en el laboratorio. Que en el laboratorio, cuando es escala pequeñita, ahí los problemas son menores, porque ahí quien predomina son los fenómenos electrocinéticos. Los fenómenos físicos, calentamiento, es menor. Tú tienes decímetros cúbicos de suelo, aquello ni se calienta, ¿verdad? Ya en el último proyecto eso ya sí que está previsto, y lo que ahora hacemos es que recogemos el aire y tenemos, bueno, absorción, carbón activo, no sé qué tipo de carbón activo, pero con carbón activo, que luego lo regeneramos también por vía electroquímica. Vamos, retiramos, utilizando disolventes, esos contaminantes, y luego lo tratamos por vía electroquímica. Pero claro que es un problema, es decir, al final, esto es como siempre, los movimientos de muchos de los procesos, los contaminantes los llevas de un sitio a otro. Te vas a una edar y desde la línea de agua te la llevas a la línea de fango. Los contaminantes, como no lo trates adecuadamente en la línea de fango, no has hecho nada. Estás moviendo el contaminante de un sitio a otro, que es lo que observamos que ocurría cuando tienes volúmenes grandes. Entonces, en el último proyecto sí que lo tenemos considerado, porque si no, no están... A ver, ¿estás remediando el suelo? Sí, pero no estoy eliminando el problema de la contaminación, la estoy pasando al aire. Pasando del muerto a otro... Justo. Hoy Sí. no es el día bueno para hablar de muerto. Sí. Pero también, claro, por otro lado, el suelo te lo queda, digamos, en cierto modo limpio. ¿No hay entonces otra forma más barata de calentar para que se vaya? Porque es por calentamiento básicamente. ¿De qué temperaturas hablamos? Bueno, también será variable. No, sí, pero temperaturas 60-70 grados se consiguen, ¿eh? Vamos a ver, ahora lo que estamos haciendo,
estamos intentando, o sea, la idea es que predominen los procesos electrocinéticos. Entonces, estamos variando distancias entre los electrodos y seguramente que, bueno, conseguiremos que no solamente sea eliminación por calentamiento. Hay todo un know-how que, pues no sé, supongo que necesitamos un poquito más de tiempo. Pero, vamos, desde aquí también 6 parecen pocos a veces, ¿no? La idea de Sí, ponerlo sí, bueno, claro, se puede aumentar. focalizada ahí. Sí. ¿De qué orden, de qué tamaño, por curiosidad, son esos electrodos en esas bancadas? No, pues sobre 30 centímetros y 1,5 metros, una cosa así. Los pozos, se hacen los pozos, luego se meten en los electrodos. Los electrodos suelen ser de grafito, ¿eh? Van a fondo. Sí, van al fondo. Sí. Porque no- Vamos, tienen que coger toda la zona que está contaminada, evidentemente. La preparación tanto de las maquetas como los prototipos, la zona de abajo es grava, ¿eh? Para que luego, vamos, asemejando lo que serían las aguas subterráneas y demás. Es decir, los electrodos tienen que llegar a la zona arcillosa, que es lo que nos interesa a nosotros. Como ya he comentado, es decir, la remediación electrocinética, digamos que tiene su nicho en suelos poco permeables, ¿eh? Si estuviésemos hablando de suelos arenosos, bueno, mucho más sencillo meter agua por presión directamente, no moverla, como la estamos viendo aquí mediante un campo eléctrico, mucho más barato. Y disponer, igual, de forma, aunque sea contrario, como hemos puesto en una de ellas con la fitoremediación, un cátodo creo que era... Arriba, sí. Disponer abajo para aprovechar también la gravedad. Vamos a ver, en el caso de la electrofitoremediación es que lo que quiero, lo quiero subir para arriba. Jesús, lo quiero subir para arriba porque lo tienen que captar las raíces. Pero en otros casos lo que, digamos, se está perdiendo o puede dar problemas por gravedad porque Sí, va a la capa freática. El problema... Tener horizontales Sí, allí. es otra opción. El problema es situar esos electrodos. Lavadora. Sí, digo, sí, que se puede hacer. Pero el problema es un problema físico, pero es más sencillo, tal y como yo los he dibujado. Pero claro que se puede hacer, sí. Y con respecto a los microorganismos, me ha llamado la atención que dice que no sufren modificaciones, porque no soy experta en el tema, porque vas cambiando la polaridad para que el pH se pueda mantener en el medio. ¿Y qué es lo que, qué microorganismo medía y cómo hacíais esa parte? Vamos a ver, los microorganismos son de una... estoy intentando salir de aquí, a ver si lo consigo, pero no salgo. Para ver si... Eran de la última. Botón derecho. Botón... sí, pero... Y no sufren ninguna alteración con respecto al tiempo, en su ciclo vital, esos microorganismos. Última, la primera, ¿y cómo voy a la primera? Anterior y ahí. Bueno, pero claro. Y si me escapo, ¿qué es lo que yo quería? Sí, ahí lo Eso es lo que yo quería, escaparme, pero no me dejaba. Vamos a ver si encuentro la... A ver, ¿dónde estamos? O sea, el problema de los microorganismos son microorganismos de una edad, de la edad de ciudadal, que están adaptados durante un mes y medio a los pesticidas que van a tratar. O sea, no es... Alguna vez traemos microorganismos de alguna planta de tratamiento de aguas residuales. Hay una en Toledo con la que colaboramos, que bueno, allí son aguas residuales industriales. A ver si tengo por aquí, a ver, que me sitúe. Entonces, el problema de los microorganismos son los frentes ácido y básico. Al final en las conclusiones lo habías puesto. Sí, Cambiando la polaridad. justo, aquí, esa. Sí. Ese es el problema, El frente ácido, y sobre todo el frente ácido que avanza más rápido que el frente básico. Claro, si imaginemos que tengo ahí en el centro la biobarrera, claro, si yo no cambio la polaridad, pues el frente ácido le llega, y a partir de ahí la actividad microbiana se me viene abajo. Bueno, pues al final llegamos a, no sé si son cada 24 horas, cada 16 horas, es cuando hay que hacer de forma automática el cambio de polaridad para que prácticamente no avancen esos frentes ácidos y ese frente básico, porque si no nos cargamos los microorganismos. ¿Y cómo medíais los microorganismos? Es que después de que termina el experimento hacemos un análisis post-mortem, que llaman los entendidos, donde tenemos dividida la maqueta
la tenemos dividida, me parece que es 3 veces hacia el fondo y 4 porciones a lo largo. Entonces vas cogiendo porciones y de esas porciones vas midiendo, pues en este caso, la concentración de unidades de colonias que tiene de microorganismos, si es la concentración de agua o la concentración de lo que sea, lo vamos midiendo para poder hacer luego los mapas. Y luego otra cosa también me ha llamado la atención, que influye mucho el tiempo de la electroestimulación. Una de las diapositivas parece que a los 70 días no teníais resultados tan buenos como a los 40. Es que... No. Me parecía... Ese era el blanco. Ese es el blanco. Ah. Ese es el blanco. Entonces no he entendido bien la gráfica. Sí, es que he ido un poco rápido porque... que parecía no, que... no me quería pasar me llamó mucho. la atención que a 70 tuviera resultados como peores que a 40. No. No, era al principio, ¿no? A ver, un momentito. Es que Fernando me ha dicho que no me pase mucho de los 50 minutos y claro, yo quería ser obediente. No. 26 y 70 días son experimentos blancos. Vale. O sea, el experimento electrocinético es el experimento de 40 días. No es que sean peores resultados. No es que sean 24, 70... No, son blancos. Es decir, claro, es que cada vez que hacemos un experimento, cuando decidimos cortar, luego hay que volver a empezar. Aquí no vale como los experimentos... nosotros nos comparamos con el grupo de catálisis. Y es muy fácil hacer experimentos. Sobre todo cuando aquí tienes microorganismos, la cosa se complica. Aquí un experimento son 40 días. 40 días el experimento. Preparar la maqueta, semanas. Y si son los prototipos, pues un mes. Mucho trabajo. Muchísimo trabajo. Y al final es un experimento. Es verdad que luego le sacamos partido, por lo que he comentado. Es decir, como tenemos dividida la maqueta o el prototipo en muchas zonas, pues luego decimos, a ver, iones, ¿cómo se han movido los iones? Y te aparecen mapas, como los mapas que yo he enseñado antes con colores, que son muy vistosos, y que se le puede sacar mucha información. Sí, cómo van los iones, cómo se mueven, porque los iones sí que se mueven bien, Es decir, los pesticidas, cuando el tamaño es mayor, pues se mueve peor. De hecho, el osifuolfen, que está en forma de micelas, mayor tamaño, pues lo conseguimos lavar peor. El 2,4-D se mueve mucho mejor. Pues los iones se mueven bastante. Y el agua, como se va secando las zonas del suelo, se saca muchísima información. Pero vaya, es un experimento de 40 días. El que está trabajando en catálisis o cuando trabajamos nosotros en aguas, en electrosidación o ellos en ozonización, pues el experimento lo tienes en un rato. Es mucho más fácil de preparar y el resultado lo tienes, es un decir, en un rato, que también lleva sus cosas, pero comparado con esto sí. Una cosa, ¿qué profundidad tiene normalmente un suelo contaminado no permeable? Es que depende el tiempo, porque esa es otra variable que nosotros tampoco la hemos estudiado. Es decir, nosotros contaminamos y al poquito tiempo empezamos a aplicarle electrones. Pero yo quiero uno real. Es que uno real, pues imagínate, si nos vamos a Sabiñánigo, es decir, esa contaminación cerraron en el 89. Dejaron de producir lindano en el 89, cerraron la empresa 6 años después, administrativamente, en el 95. Y el acuerdo al que llegaron en su momento, no sé por qué o cómo llegaron al acuerdo, era los residuos que tenían de lindano y de productos intermedios, llevarlos a un vertedero de RSU, que no estaban preparados. Ellos sabían que tenían allí, pues les llaman en algún periódico, yo no lo he querido sacar como noticia porque es el Chernobyl español, toda esa zona. Cuando intentaron, me parece que no sé si fue en el 2014, me puedo estar equivocando de fechas, intentaron mover parte de los residuos desde ese vertedero de RSU a un vertedero de residuos peligrosos. Parece ser que no tomaron todas las medidas que deberían tomar. Y además coincidió con una época de bastantes lluvias, que es cuando se empezó a contaminar el río y los embalses. Entonces, claro, es que depende del tiempo, y depende del tiempo cómo va a estar el contaminante.
Claro, está absorbido al suelo, está parte solubilizado en el agua, es decir, esa es otra variable también importante. En nuestro caso, digamos que es contaminación, entre comillas, fresca. ¿En vuestro caso qué profundidad es? ¿1,5 metros? En las maquetas, no, en las grandes hay 2 metros. 2 de suelo, ¿eh? Sí, 2 metros. ¿Está contaminado uniformemente todo? A ver, eso sí que no hemos llegado a ese tipo de análisis, no lo hemos hecho, es decir, nosotros añadimos lo que queremos añadir y se distribuye como se distribuya. Lo que no hemos hecho nunca es, una vez que tienes todo preparado, meter el contaminante y ver cómo está el contaminante. Ah, porque sería un experimento, porque no hemos hecho experimento, pero bueno, se podría hacer. Es decir, saco el suelo y analizo cómo está el contaminante distribuido en el suelo. Digamos que si el suelo lo hemos preparado bien, que entendemos que lo estamos preparando bien, si en el caso de las maquetas que son de metacrilato, las tenemos que reforzar, porque al aplastar el suelo, a darle la densidad que nos dicen que le tenemos que dar, aquello se revienta, vaya. Entonces, en el caso de los prototipos no, porque pues, los chicos hablan de piscinas, y es verdad, son piscinas, ¿verdad? Es hormigón. Sí. En la de 32 metros cúbicos, que habéis tenido un montón de volatilización, ¿no? ¿Cómo habéis determinado que es por volatilización? ¿Haciendo balance de materia? Balance de materia, O sea, sí. que no habéis analizado en el aire lo que... No. Se descarta que puede haber una descomposición térmica, una hidrólisis o algo de los herbicidas y que por eso no lo estéis analizando. Es que primero no es fácil, no es fácil, y segundo, hombre, yo creo que es volatilización, las temperaturas tampoco son tan altas como para que haya... No tengo idea, pero busca la temperatura de ebullición, por ejemplo, del 2,4D de 160 o algo así. Sí, pues por eso te digo, decir que si estamos hablando de temperaturas de, bueno, 60, 70 grados, en algún punto puede ser 80 grados, hombre, descomponerse, yo creo que descomponerse no se va a descomponer. Pero vaya, es balance, ese sí que no lo medimos, no lo estamos midiendo, No. Has dicho que utilizas surfactantes para eliminar las Cuando- sustancias no polares. Cuando no es polar, claro, con agua no me lo voy a poder lavar el suelo. Entonces, una opción que se tiene es utilizar surfactantes. Claro, ahí estamos metiendo Otro contaminante. otro contaminante. Eso. Intentamos que sea un surfactante biodegradable. ¿Cómo cuál? El que hemos utilizado es el SDS, que es el dodecil sulfato de sodio. Bueno, Bueno, pero eso ahí hay otra, sí, es contaminante. Ahí hay otra línea de investigación, que es utilizar biosurfactantes, que probablemente la vamos a contemplar. Es que tampoco llevamos mucho tiempo. He hablado del 2005, 2006, eso no es mucho tiempo para... Y un tema que, bueno, creo que no sé si he conseguido haceros llegar la profundidad que tiene el tema, es decir, hay aristas por todos los sitios. Y después, ¿cómo elimináis la mezcla de, bueno, las micelas con... ¿No habéis llegado al otro paso? No eliminamos, o sea, destruimos. ¿Te refieres una vez que hemos retirado el contaminante? No eliminamos. Destruimos. Sí, es lo más sencillo. O sea, a ver, sería otro problema de ingeniería. Es decir, voy a recuperar el surfactante y no tengo coste de surfactante. El coste de surfactante es muy pequeño comparado con el resto de los costes. Una pregunta más, una última pregunta. Yo sí quería hacer una pregunta. La última, vale. La última, sí. Sin problemas. Cuando hablan de suelos contaminados, ¿esta tecnología está para aplicarse en una fuente puntual de contaminación, como es el caso que ha puesto en la noticia? ¿O sería aplicable, por ejemplo, donde se aplican los pesticidas, en un suelo agrícola que estuviese bien cargado de estos compuestos? Porque la escala es muchísimo mayor, varios órdenes de magnitud, ¿no? Bueno, eso no, cualquiera de los sitios se puede aplicar. Es decir, si es un suelo contaminado, estamos hablando poco permeable. Porque si es permeable, seguramente que puedes lavar el suelo de otra forma mucho más sencilla.
Hay otras metodologías que son más sencillas y menos costosas. Si estamos hablando de un suelo arcilloso, poco permeable, esta sería una opción. Cuanto más hectáreas de terreno tengas contaminado, bueno, pues digamos, más tiempo vas a tardar seguramente, o tienes que compartimentar ese suelo contaminado, pero da igual que sea en un sitio puntual o que sean extensiones grandes, no hay ningún problema. A ver, cuanto la extensión sea más grande, pues los costes lógicamente son mayores. Por eso está la otra opción, lo que hemos comentado de las barreras. No he dicho que luego las barreras, es decir, si uno se fija en los mapas, hay una parte que sale fuera de la barrera de contención. Es decir, simplemente por difusión se va. Pero bueno. Bueno, muchas gracias por la charla que nos has dado. Ha sido muy interesante y bueno, a todos los demás pues también muchas gracias por la asistencia. Muy bien, pues nada, un placer.